Entonces, las últimas clases nos hemos dedicado a estudiar, ¿cierto? El concepto de complemento ortogonal, la propiedad que tiene de suma directa con el subespacio al cual uno le toma el complemento, y ahora nos estamos acercando hacia quizás propiedades más geométricas, más que algebraicas. O sea, siempre detrás de todas estas cosas en producto interno hay geometría, digamos, pero creo que va a quedar más y más evidente como cuál es la geometría detrás de una proyección ortogonal, de una descomposición ortogonal, etc. Para hacer eso, vale la pena recordar un ejemplito que vimos algún tiempo atrás. Entonces, y lo mencioné en la clase pasada, pero creo que no lo expliqué suficientemente bien, entonces lo voy a revisar de nuevo. Profe, ¿Sí? hay a varias personas que se le ve borroso. Ya. Eh, Voy a intentar como recompartir pantalla. No me acuerdo cómo se hacía eso. Creo que era aquí. No. No. ¿Dónde está la opción? Se ve mejor, pero no bien. ¿Hay alguien que todavía vea mal? ¿Que no pueda leer lo que escribo? ¿Se me pueden avisar? ¿Se ve mejor, pero todavía no bien? Em, Se lee lo que escribo al menos. Ya, avísenme si es que se ve. Voy a tratar de escribir más grande, a ver si es que se ve igual. Y si es muy grave el problema, podría resetear la sesión. El problema de eso es que eso implica grabar dos videos, entonces. Bueno, pero vamos al recordatorio. Insisto, si alguien tiene problemas graves para ver la pantalla, me interrumpe con el micrófono nomás. El teorema de descomposición ortogonal era una forma de escribir un vector B, ¿cierto? Como una componente que pertenecía o que era paralela a U, a un vector U dado, y una componente que era ortogonal al vector U dado, ¿cierto? La geometría de esto era algo así. Si yo tenía un vector U de interés, ¿cierto? Un vector U que yo fijo, y después quiero escribir cualquier vector B como una parte que está paralela a U, ¿cierto? Y una parte que no es paralela a U, entonces yo puedo ocupar Pitágoras básicamente para decir, se me quedó súper feo el dibujo, pero esta componente de aquí como que pertenece al generado de U, ¿cierto? Y esta parte que está aquí, la parte ortogonal, estoy refiriendo a ese vector, esta parte pertenece al complemento ortogonal de ese subespacio, ¿cierto? Y eso no solo para R2, sino que para cualquier espacio de producto interno. La única restricción de lo que estamos haciendo acá es que estamos proyectando en un subespacio de dimensión 1, ¿verdad? Que es el generado de U. Entonces, esto va a pertenecer a U mayúscula. Y esto, bueno, vamos a demostrar ahora, ya lo vimos en alguna clase pasada, pero que pertenece al complemento ortogonal, donde U es el subespacio vectorial generado por el vector U. ¿Ya? Y puse esos corchetes para denotar que es generado un conjunto y que no se confunda con el producto interno. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a recordarles por qué se tenía esa propiedad de que uno pertenece al U y el otro pertenece al complemento ortogonal, pero quería verificar si es que se acordaban de esto más o menos, o sea, al menos les suena familiar. Entonces, lo único que uno hacía esencialmente en esta demostración del teorema de descomposición ortogonal era verificar esta condición de ortogonalidad entre los dos vectores que suman B. Entonces, si uno hace ese gran corchete, voy a verificar que este vector, producto interno con
ese corchete es 0, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que verificar. Ahora, ¿por qué es 0? Bueno, veamos. Fíjense que esto que está aquí es un escalar, ¿verdad? Así que no va a afectar nada, lo puedo dejar simplemente acá afuera. Y hacer un gran paréntesis de todo lo que... Entonces, en ese caso me queda u, b, menos, me queda... Aquí voy a ocupar al tiro la propiedad del producto interno para decir esto es, o mejor no, dejémoslo como u, b, u partido por norma de u al cuadrado. ¿Ahí vamos bien? Entonces me queda u, b menos este escalar que me quedó aquí al lado derecho, acuérdense que sale pero conjugado, ¿verdad? Así que me queda u, u. ¿Sí? A ver, no sé si hay preguntas. Mientras sea grande se entiende. Ya, ok. Pero, bueno, hágame preguntas si surgen de otro, de lo que estoy haciendo acá también. Dado que u era distinto de 0, ese era uno de los supuestos del teorema de descomposición ortogonal, este u, lo cancelo ahí con la norma de u al cuadrado, ¿verdad? Porque son lo mismo. Y fíjense que lo que me queda es u, b menos el conjugado de b, u. Y como el producto interno, acuérdense que al dar vuelta el orden de los multiplicandos aparece conjugado, esto es exactamente 0. ¿Sí? La conclusión de esto es que el proyector ortogonal sobre este subespacio U para cualquier vector B, porque fíjense que aquí logré encontrar esa descomposición de B como una suma, ¿cierto? De un elemento en U y un elemento en el complemento ortogonal. Entonces, la proyección ortogonal de B en el subespacio generado por U es exactamente igual al primer término que tenemos ahí. Entonces, B, U partido por norma de U cuadrado por U. ¿Ya? ¿Por qué me interesaba recordar esta fórmula? Por algo interesante que, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que esta función P de U de B, ojo, es aquí algo importante, es lineal en B, ¿cierto? O sea, si yo tomo una combinación lineal de B sub 1 más lambda B sub 2, por la linealidad del producto interno voy a obtener P de U de B1 más lambda por P de U de B2, ¿verdad? Así que esa propiedad se cumple para esta proyección en un subespacio de dimensión 1, pero lo que la clase pasada yo les enuncié varias propiedades del producto interno. No sé qué acaba de hacer acá. Esto se puede achicar. Ya. Ahora sí. Ya, esas son algunas propiedades que teníamos para el... Ah, perdón, tengo que achicarlo. Ahí. Esas son propiedades que habíamos anunciado en la clase pasada para el producto, para la proyección ortogonal, ¿cierto? Y que no alcanzamos a demostrar. Entonces quería hacer referencia a que la primera de ellas, la A, que dice que PDU siempre es una transformación lineal, la pudimos verificar en este ejemplo, ¿ok? No sé si quedan preguntas. En relación a este ejemplo. ¿No? Ya, pero me están escuchando, ¿cierto? No veo ni mensajes ni... Sí, 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 se escucha. ya, ok. Entonces, vamos bien, supongo. Vamos con la demostración. Ya.
Esto es una propiedad importante, así que la vamos a mostrar. No voy a hacer las I de la A a la I propiedades, digamos, pero vamos a hacer algunas de ellas y otras que son más o menos fáciles se las voy a dejar propuestas. No, estas son todas fáciles. Ya, para verificar la linealidad lo que hay que decir es sean B1, B2, ¿cierto? En el espacio y lambda un escalar. Si yo descompongo B sub 1 de esta manera y B sub 2 de esta manera, donde U sub I pertenece a U y W sub I pertenece al U complemento, eso implica por definición, ¿cierto?, que la proyección de B1 sobre su espacio U es igual a 1 y la proyección de B2 es igual a U2. ¿Sí? Porque la definición de la proyección... eso no se lo recordé, pero veamos la clase pasada, entonces. Veamos la clase pasada. La definición de la proyección ortogonal surgía de esta idea de que yo tengo un vector, siempre lo puedo descomponer de manera única en una componente que está en el subespacio U y una componente que está en el complemento ortogonal, ¿cierto? Y en ese caso, voy a decir que aquella componente que pertenece al subespacio U es la proyección ortogonal de B en el subespacio U mayúsculo. Ya, eso es todo. Así que todo lo que hice aquí al principio es simplemente para poder definir notacionalmente quién es la proyección de B sub 1 y quién es la proyección de B sub 2. ¿Ya? Y ahora me voy a valer, o sea, lo que voy a hacer es como propiedad, reagrupar cuando yo digo, quiero calcular cuál es la proyección ortogonal de B sub 1 más lambda B sub 2, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero calcular. Y me gustaría verificar que eso respeta la linealidad, ¿cierto? Para poder hacer eso, nos tenemos que valer de la definición, y la definición implica descomponer ese vector B sub 1 más lambda B sub 2 en una componente que esté en U y otra parte que esté en el ortogonal. Así que eso lo vamos a hacer ocupando la propiedad, aquí voy a poner por asterisco, tenemos que B sub 1 más lambda B sub 2 es igual a U sub 1 más W sub 1 más lambda U sub 2 más W sub 2, ¿verdad? Si yo reagrupo términos, cosa tal de que las componentes que esté en U me quede aquí a la izquierda, y la componente que está en el ortogonal, perdón, ¿cierto? Eso, dado que ambos son subespacios. ¿Qué concluyo de esto en términos de cuál es PU de B1 más lambda B2? Si alguien me puede decir. ¿No? Sería lo que está en U, ¿no? Es lo que está en U, sí, eso por definición. Entonces, acuérdense, siempre para calcular la proyección descompongo y aquello que me quede dependiente, que esté en U, es la proyección. Siempre y cuando el resto, esté en el ortogonal. Y ocupando lo que tenemos allá arriba, U sub 1 es la proyección de B sub 1. Y U sub 2 es la proyección de B sub 2. Y eso prueba la linealidad, ¿cierto? Ya, veamos B entonces. B me dice que cuando yo tengo un vector que ya está en U, su proyección ortogonal me da U. Entonces tomemos un U perteneciente a U. Bueno, aquí yo puedo hacer la siguiente descomposición. Es decir, U es igual a U más 0. Si se acuerdan, ese era típico cuando hacíamos descomposición en suma directa, decíamos cosas de este estilo. Y en este caso tenemos que este elemento de aquí pertenece a U y este elemento de aquí pertenece a U perpendicular, o sea, a U complemento ortogonal.
Por definición, entonces, puedo decir que PU de U es igual a U. ¿Sí? La C, que dice que PU de W igual a 0, ya, bueno, veámosla, es muy parecida, pero si sea W perteneciente al complemento ortogonal de U, y la pregunta es, ¿cómo descompongo W? De hecho, díganme ustedes, ¿cómo descompongo W para demostrar que su proyección es 0? W más 0. Sí, o en este caso va a ser súper 0 más W, y decir que este pertenece a U, este pertenece a U complemento. Por lo tanto, PU de W es igual a 0. Por fin, interrúmpanme si hay algo que no esté claro. Para mí es difícil saber como qué partes pueden ser como más enredadas, especialmente en estas demostraciones que son como cortitas. Ya, el cálculo de la imagen y el kernel se los voy a dejar propuesto. ¿Ya? Eso debería ser fácil para ustedes, que ya tienen harta experiencia calculando estas cosas. ¿Ya? F. Perdón, me faltó una letra acá. Claro, porque me falta una propiedad, de hecho. Voy a agregarla aquí al lado porque no puedo modificar esta foto que pegué, pero aquí encima hay una propiedad, la vamos a llamar F, que dice V menos PUV pertenece a un complemento ortogonal. ¿Ya? Tengo que demostrar esa propiedad ahora. Ya, entonces F. Bueno, ya sabemos que... Voy a subir un poco para copiar la propiedad, por fin. Sí, sí, claro. Listo. Algunas de estas propiedades parecen como súper repetitivas y se van a fijar acá, por ejemplo, ¿por qué digo eso? B, yo siempre lo puedo descomponer, ¿cierto? Dije en un U más W, y en ese caso ese U que está ahí es la proyección. Por lo tanto, yo puedo reemplazarlo ya que probamos que es una transformación lineal y está bien definido. Lo importante es que W pertenece al complemento ortogonal de U, ¿cierto? Y eso implica que si yo tomo B y le resto su proyección, me queda el vector W que pertenece a U complemento. Y eso era lo que estábamos afirmando en el enunciado. Nada más que eso. Eso, no sé si hay preguntas. Ya, pero vemos que ahora PU cuadrado es igual a PU. Vale decir, si yo aplico dos veces la proyección, obtengo lo mismo que si la aplicara una vez. Entonces, nuevamente, si yo quiero verificarlo, esta igualdad de funciones la tengo que verificar punto a punto. Y digamos entonces sea B en B. Luego vamos a decir que B se descompone en su proyección, más una componente que pertenece al ortogonal de U, ¿cierto? Dado eso, si yo aplico aquí a esta igualdad P de U, nuevamente, lo que me va a quedar es PU de B, ¿cierto? A este lado. Por linealidad, bueno, hagámoslo igual. PU de más W. Aquí estoy ocupando que PU, no sé, esa era la parte A de la linealidad, ¿cierto? Entonces, PU me queda PU cuadrado más PU de W. Ahora, en la parte C nosotros probamos que cuando tenemos un elemento en el U complemento ortogonal, su proyección era 0 siempre, así que puedo decir que eso es 0 por C. Y finalmente me queda que PU de B es igual a PU cuadrado de B para todo B en B, que es lo mismo que decir que PU
es igual a PU cuadrado. ¿Ya? No sé si hay preguntas al respecto. Ya. Vamos con la propiedad H. Ah, ahí. Ya. Entonces tengo que probar que la norma de... O sea, P hace decrecer la norma de un vector, ¿cierto? Esa es la idea. Y la gracia, o sea, la idea de esta demostración está en este dibujo que nosotros hicimos aquí arriba al principio de la clase. En el fondo, cuando yo proyecto, siempre me queda una descomposición de B en una suma en dos subespacios que son ortogonales entre sí, ¿verdad? Y por Pitágoras, yo sé que la suma de la norma de B va a ser la suma de la norma de proyección más la suma de esa componente ortogonal que me queda. Y eso inmediatamente va a la desigualdad. Hagámoslo, pero creo que geométricamente debería estar claro que por Pitágoras una proyección hace siempre crecer la distancia. O sea, la norma. Aquí estamos ocupando la linealidad. Vamos a decir entonces P de B, PU de B es igual a PU de U más PU de W. ¿Sí? Y eso es igual a PU de U más 0. Porque dijimos que esto siempre era 0 por C. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica que la norma de la proyección U de B al cuadrado no, perdón, y no solo PU de U aquí, ¿cierto? Sino que esto PU de U, cuando U pertenece a U, probamos que era igual a U en la propiedad B. O sea, cuando yo proyecto un vector que ya está en el subespacio, no le ocurre nada. Luego por Pitágoras, no, perdón, no es necesario Pitágoras aquí. Aquí PU de norma, o sea, norma de PV cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado. Y la norma de U al cuadrado también es igual, o sea, es menor o igual que la norma de U al cuadrado más la norma de W al cuadrado. Aquí voy a usar Pitágoras y decir que como U y W son ortogonales entre sí, la norma de U al cuadrado más la norma de W al cuadrado es igual a la norma de U más W al cuadrado. Y eso es igual a la norma de W al cuadrado. ¿Cierto? Y con eso probamos la desigualdad. ¿Ya? Pero geométricamente, más que, o sea, es importante que sepan cómo funciona esta demostración algebraicamente, pero lo que me gustaría que se convencieran es esa idea geométrica de que cuando yo tengo este vector U, o sea, cuando tengo este subespacio U, y yo quiero proyectar cualquier vector, ¿cierto? Aquí tengo un B. Eso induce una descomposición en componentes ortogonales. Aquí voy a tener la proyección U de U, y aquí voy a tener este W que yo decía, y que ambos al ser ortogonales entre sí, yo puedo descomponer la norma de B al cuadrado como la suma de PUU en norma al cuadrado más la norma de W al cuadrado. Por lo tanto, eso entrega finalmente esta desigualdad que tenemos acá. Perdón, esta es la proyección de U sobre U de B. Ahí sí. ¿Ya? Esa es la idea de la demostración. Y la última parte, que dice que para toda base ortonormal yo puedo, si yo encuentro una base ortonormal E sub 1 E sub m de U, puedo calcular explícitamente la proyección ocupando los productos internos con respecto a cada uno de los elementos de la base, ¿cierto?
Ya. Y eso en realidad es una consecuencia de algo que vimos en la clase pasada. La clase pasada, cuando probamos el teorema, déjenme ver el nombre, le pusimos el teorema de descomposición en suma directa ortogonal. Decíamos lo siguiente, decíamos que en alguna parte dijimos B, yo lo puedo escribir como B, E sub 1 más E sub 1, perdón, por E sub 1 más B, E sub M por E sub M. Y al ser E sub 1, E sub M una base ortonormal de U, yo tengo directamente que esto pertenece a U, ¿cierto? Y después nos queda B menos lo mismo. Y esto decíamos, probábamos en esa demostración, no lo voy a repetir, pero que eso estaba en el complemento ortogonal. Esto de aquí ya lo probamos. Y al ser esa descomposición válida, o sea, un término que pertenece a U y un término que pertenece al ortogonal, necesariamente eso implica que PU de B satisface esta fórmula. Profe, ahí dice teo descomposición en suma directa. Sí, teorema de descomposición en suma directa ortogonal. ¿Quedan preguntas con respecto a esta demostración? ¿Pueden leer bien? O sea, o al menos leer lo que estoy escribiendo. A mí se me ve bien. Ya. Ya. No sé si tiene alguna pregunta con respecto. Yo sé que esta demostración tiene hartas partes, cada una de las cuales es cortita, pero yo sé que es un trabalengua. O sea, no hace necesariamente que el hecho de que sea corto, que la demostración sea fácil. ¿Sí? Pero es una repetición de los argumentos que ya hemos estado mirando en el caso de complementos ortogonales y sumas directas en estos complementos ortogonales. ¿Ya? Bueno, pero si no hay más preguntas, entonces me gustaría pasar a algo que creo que va a dar una intuición geométrica bien clara de qué es lo que es la proyección ortogonal. ¿Ya? Y es su interpretación como como solución a un problema de minimización. ¿Okay? Entonces, la idea es la siguiente. Entonces tenemos aquí un espacio vectorial con producto interno. Tenemos un subespacio U, no necesariamente unidimensional, pero el dibujo solo me permite hacer ese caso. Y tenemos un vector B, ¿cierto? Y la pregunta es la siguiente. Vamos a considerar el siguiente problema. ¿Cómo encuentro aquel vector que minimiza la distancia, en donde la distancia la entiendo como la diferencia de la norma, ¿cierto? Con U en U. O sea, lo que quiero decir es como, en este problema de minimización, como que mis soluciones factibles van a ser vectores que están acá, ¿cierto? Un U. Y mi función de costo, mi función objetivo es tratar de minimizar, o sea, cuando yo elijo un U, lo que yo pago, si quieren, va a ser esta distancia, ¿cierto? Y este largo que está aquí es la norma de U menos B. Entonces, esto típicamente la gente lo interpreta como un problema de aproximación. Yo tengo un vector que no pertenece a mi subespacio, B, y estoy tratando de buscar
aquel vector u que mejor lo represente en términos de tener distancia pequeña, pero en un subespacio al cual no pertenece. ¿Se entiende el problema? Entonces yo podría haber escogido ese u, pero podría haber escogido otros. Podría haber escogido este u de acá, o este u, etcétera, digamos. La pregunta es, ¿cómo se caracteriza la solución óptima de este problema? ¿Cómo creen ustedes que se caracteriza? Profe, no lo entiendo, ¿lo puede explicar de nuevo? Sí, o sea, cuando yo hablo de... La idea es, yo tengo un vector v, ¿cierto? Que pertenece a un espacio vectorial, pero no necesariamente pertenece a este subespacio u. Y yo estoy tratando de buscar como su mejor representante en el subespacio u, donde el criterio de ser mejor es tener distancia más chica. ¿Sí? Y eso Pero, es... o ¿Perdón? Sí. sea, debería ser la proyección. Debería ser la proyección, ¿cierto? Esto es lo que la gente llama un problema de optimización. Entonces yo quiero buscar algún objeto que es el mejor posible dentro de una familia de objetos, en este caso son vectores en el subespacio, y al ser mejor significa estar más cerca del vector que me interesa como aproximar. Como bien alguien dijo, lo que debería ocurrir es que la solución óptima es tomar un vector que es perpendicular, aquí, o sea, que es básicamente la proyección ortogonal de B en el subespacio. Demostremos esos dos hechos. Demostremos que, o sea, demostremos el hecho de que la solución óptima corresponde a la proyección. Entonces, si todavía les queda dudas de qué estoy tratando de explicar con esto, pregúntenme, por favor. Y después de ver la demostración, o no sé si antes, no, hagámoslo después porque la demostración es cortita. Voy a ver un ejemplo, ¿ok? Entonces, ese es el teorema. Ya. Ese teorema nos indica que la única solución óptima para el problema que yo escribí más arriba, P, es elegir U como la proyección de B sobre el subespacio U. ¿Ok? Les dejo un momento para que lean el enunciado y me hagan preguntas si las tienen. ¿No? ¿En el chat? No, tampoco. Ya. Probemos esto y como se pueden imaginar, la demostración va a ocupar Pitágoras, ¿sí? Porque Pitágoras es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces la norma de B menos PU de B, yo la voy a acotar de la siguiente manera, y esto es un truquito. B menos PUD, o sea, no hice nada, más algo que es no negativo. Cuando hago eso, lo que estoy diciendo es lo siguiente, claro, lo que estoy diciendo, fíjense aquí arriba en el dibujo, aquí yo tengo PU de B, ¿cierto? Así que
En la demostración lo que estoy haciendo es decir, esta norma al cuadrado es menor o igual que esa norma al cuadrado más esta norma al cuadrado para cualquier u que yo me dé. Entonces pensemos que estamos viendo ese u. Y ahora, como se fijan en el dibujo, como esos dos vectores que estoy tomándole la norma al cuadrado son ortogonales, por Pitágoras, eso va a ser menor o igual que este largo al cuadrado. ¿Sí? O sea, va a ser igual, de hecho. Dado que esto es un vector v menos PV pertenece a U complemento, ¿cierto? Y P de V menos U, ambos son vectores que están en U, por lo tanto su resta pertenece a U. Así que puedo ocupar Pitágoras acá para decir que esto es igual a la norma al cuadrado de la suma. O sea, V menos PV más PV menos U al cuadrado. Estos dos se cancelan y me queda norma de V menos U al cuadrado. Esa es la primera parte, se demuestra así. Para cualquier U perteneciente a U. ¿Sí? Ahora, la otra parte que nos falta es caracterizar cuándo hay igualdad, ¿cierto? Para que haya igualdad, lo que es necesario es que este término que está aquí, que yo sumé artificialmente, sea igual a 0, ¿verdad? Y ese término es igual a 0 si solamente si U es la proyección. Finalmente, como les decía, la demostración es súper corta. Nuevamente hace uso de esta geometría asociada a la identidad de Pitágoras. Ya. No sé si tienen preguntas en este momento. Creo que es un buen momento para que la hagan porque después voy a ver un ejemplo. Profe, creo que en el teorema se borró algo, en la parte de la desigualdad. Sí. ¿Verdad? Gracias. Y aquí también. Y aquí también. A veces se borran, pero yo no he pasado el borrador, entonces es como bien impredecible. ¿Hay preguntas en el chat? ¿No? Ya, voy a hacer un ejemplo para que veamos cómo funciona esto de la proyección ortogonal, ¿ok? Entonces, ejemplo. Y voy a aplicar un ejemplo a un espacio que no es tan sencillo para que vean un poquito quizás el interés de hacer esta proyección. Entonces, lo que vamos a pensar es que el espacio, voy a tomar el espacio B y el producto interno, donde B es igual a las matrices de n de 2 por 2, a coeficientes reales, y el producto interno, voy a tomar este producto interno que le había definido de Frobenius, que corresponde a la traza de A traspuesto por B. Ahora, ¿qué significa eso? Si yo tengo una matriz A, B, C, D y tengo después E, F, G, H, esto corresponde, de hecho me conviene más decirlo así. Perdón, me conviene más A11, A12, A21, A22, después B11, B22, perdón. Cuando yo hago la traza de A por A traspuesto B, eso lo hicimos en una clase anterior, no lo voy a recordar ahora, pero es simplemente esto, es A11 por B11 más A12 por B12 más A21 por B21
más A22 por B22. Lo hicimos en general, lo hicimos para Rn, ¿ok? O sea, para matrices de n por n. Y más que ver exacto, o sea, no me interesa tanto esta formulación algebraica para esta aplicación en particular, porque estamos en matrices 2x2, podemos hacer todos los cálculos explícitos, no necesitamos trabajar con esta fórmula de la traza, ¿ok? Así que no se preocupen si no se acuerdan de eso, aunque les recomiendo, no ahora, sino que cuando estudien repasar ese ejemplo. Pero en particular aquí lo que me interesa recalcar es que ese producto interno, ¿ok?, que le estoy definiendo aquí, opera como el producto interno de vectores, como si yo convirtiera esta matriz A en un vector de 4 coordenadas y hiciera el producto interno del producto punto nomás, ¿ok? No sé si está claro eso. Profe, ¿Sí? no entiendo el ejemplo. Todavía no he empezado el ejemplo, estoy recordando simplemente el espacio vectorial que estoy trabajando son matrices 2x2, el producto interno que le estoy definiendo es el que está aquí, ¿sí? Y simplemente recordarles que ese producto interno lo vimos en uno de los ejemplos en la primera clase que hablamos de espacios de producto interno. Este es el... ¿ya? Ahora no me importa tanto como qué es lo que representa este producto interno, sino que si se fijan, lo que hace esta fórmula que está escrita aquí es tomar así como... Es tomar las matrices, las convierte en un gran vector, y hace el producto punto que ustedes bien conocen. ¿Sí? Por favor, respóndame si están siguiendo, porque si no, tengo que hacer, o sea, explicarles más esto. Y el producto interno siempre hace eso. No, este es un Cuando- ejemplo de un producto interno. Este es un producto interno específico, que es un producto interno, o sea, lo que hace es que si yo les doy el espacio de matrices, no es claro a priori cómo construir un producto interno ahí, ¿cierto? Pero lo que uno siempre puede hacer es decir, yo voy a definir el producto, o sea, eso es lo que corresponde al producto interno de Frobenius, es decir, yo voy a tomar dos matrices y voy a calcular su producto interno como suponiendo que fueran vectores. Entonces, como tomando la matriz, si quieren, como vectorizándola y haciendo la suma de los productos de las coordenadas. Algo así. Ya, gracias, ¿Sí? profe. Ya. ¿A alguien más todavía le quedan dudas con respecto a esto? Esto es un ejemplo particular, no es que todos los productos internos sean así. Ya, sí. Chat, ¿no? No sé si... No. Si no hay preguntas, entonces voy a seguir. La pregunta es la siguiente, este es el problema que queremos resolver. Entonces yo me di una matriz ahí, A, ¿cierto? De una matriz de 2x2. Es una matriz que no es simétrica y me gustaría encontrar la matriz simétrica más cercana en el sentido de esta distancia, de la norma inducida por este producto interno. ¿Estamos todos de acuerdo en el problema? Sí, ¿Sí? Ya, súper. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿qué deberíamos hacer para resolver este problema? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es exactamente lo que hemos hecho todo el rato, es decir, mirar este subespacio U, que en este caso serían las matrices simétricas de 2x2, tomar esta matriz A y aplicarle la proyección ortogonal, ¿verdad?
Y esa va a ser nuestra A tilde, si quieres, que va a ser la proyección ortogonal sobre este subespacio de la matriz A. La pregunta es, ¿cómo calculo esa proyección ortogonal sobre este subespacio? Y aquí lo que tenemos que hacer es mirar este gran teorema que teníamos al principio de la clase y ver que, por ejemplo, si nosotros tenemos una base ortonormal de ese subespacio, podemos calcular explícitamente la proyección, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer, pues. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿conocen ustedes una base de las matrices simétricas de 2×2? Sol, Sí, o sea, la Sí. que vimos en la guía. En la En prueba la ya guía o en la interrogación, ¿cierto? Sí. Que es como la matriz 1, 0, 0, 0. Claro, matriz 1, 0, 0, 0. Después, hay varias opciones aquí, pero yo voy a poner 1, 0, 1. 1, 1, 0 y después 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Ya, eso es una base, ¿cierto? Ahora la pregunta ¿es base ortonormal? Porque para poder aplicar la fórmula necesito que sea una base ortonormal, ¿cierto? Sobre el producto, sí. Es casi creo que es eso. ortogonal, pero no es normal. Correcto. Los vectores que están ahí son ortogonales con respecto al producto interno de arriba. Entonces, los vectores son ortogonales con respecto al producto interno, pero no son normalizados, si quieren. O sea, no tienen norma 1. Si es que yo no tengo una base que no es necesariamente ortonormal, la puedo ortonormalizar ocupando Gram-Schmidt. Entonces es algo que podemos hacer ahora. Gram-Schmidt me va a convertir la base que yo tengo en una base ortonormal. Llamémosle a este B sub 1 entonces, a este B sub 2 y a este de acá B sub 3. ¿Quién va a ser E sub 1? Por la fórmula Gram-Schmidt va a ser 1 partido por la norma, o sea, perdón, va a ser B sub 1 partido por la norma de B sub 1, ¿verdad? Pero la norma de B sub 1 es la norma de la matriz 1, 0, 0, 0. De acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, este producto interno, de hecho déjenme escribirlo así. Eso me da, fíjense, 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 más 0 por 0, ¿cierto? O sea, me da 1. Por lo tanto, E sub 1 es igual a B sub 1, ¿verdad? Ahora, E sub 2 va a ser, por la fórmula Gram-Schmidt, va a ser B sub 2 menos B sub 2, E sub 1 por E sub 1 partido por la norma de eso mismo. Profe, ¿Sí? asimismo, como dice el Jan en el chat, ¿no nos faltaría simplemente normalizar como la segunda matriz, ya que ya son ortonormales? Sí, O sea, estoy repitiendo el ortogonales. procedimiento porque por si a Vaya, como alguien para... no le queda absolutamente claro ese hecho. Ok. O sea, si todos me dicen que está claro, si hay alguien que prefieren que haga Gram-Schmidt, sí, bastaría multiplicar por 1 partido por raíz de 2. ¿Sigo con Gram-Schmidt o están todos claros en que normalizar estos vectores me va a entregar la base No, ortonormal? pero Y sí, eso, o sea, ¿sí? siempre hay gente que le sirve. Ya, ok, eso. Voy a aplicar Gram-Schmidt, entonces E sub 2 se calcula con esa fórmula y por ende tengo que calcular el producto interno entre B sub 2 y E sub 1, que es igual al producto interno entre B sub 2 y B sub 1. ¿Ya? Ahora, esto corresponde al producto interno entre B sub 2, que es 0, 1, 1, 0 con 1, 0, 0, 0, ¿verdad?
Y aquí se pueden dar cuenta que como hay siempre un 0 en todos los términos de la sumatoria, al final esto me va a dar 0. Entonces 0 por 1, más 1 por 0, más 1 por 0, más 0 por 0. Así que esto me da 0, este término es 0. B sub 2, sin embargo, entonces esto que está aquí abajo, acuérdense, lo voy a escribir explícitamente por si no se acuerdan, es la norma de lo que está arriba. Es la norma de B sub 2 menos... Y este ya dijimos que era 0, por lo tanto, lo que hay que hacer es normalizar B sub 2 simplemente, que es lo que habían propuesto algunos por el chat y lo mencionaron. Ahora, ¿cuál es la norma al cuadrado de B sub 2? Es el producto interno entre este vector y el mismo vector. Y eso me da 0 por 0, más 1 por 1, más 1 por 1, más 0 por 0. O sea, me da 2. Y eso implica que el factor de normalización que tengo que poner en E sub 2 es 1 partido por raíz de 2. Profe, ¿por qué calculó la norma al cuadrado? Para poder encontrar el término con el cual tengo que dividir el E sub 2, o sea, el B sub 2 para obtener E sub 2, ¿cierto? Quiero decir, estoy calculando esto que está aquí abajo. Ahora, debería calcular la norma, estoy calculando la norma al cuadrado porque es más fácil. ¿Sí? Ah, ya, ese no me había cachado. Gracias. Eso es típico, cuando estamos hablando de espacio de producto interno, siempre me conviene calcular, casi siempre me conviene calcular la norma al cuadrado, porque no tengo que tomar la raíz cuadrada al tiro. Ya, y bueno, y el último paso, igual ese sí que lo voy a esbozar más, porque es repetir lo anterior. Entonces tenemos B sub 3 menos B sub 2, perdón, B sub 3, E sub 2, por E sub 1, menos B sub 3, E sub 2 por E sub 2. Entonces, claro, el hecho de que estos vectores son... ya, y nosotros dijimos que todo esto, o sea, B sub 3, E sub 2 va a ser 0 también, ¿cierto? Eso es un cálculo análogo al que hemos hecho ya en esto, quiero decir, es análogo a lo que hicimos aquí. Y B sub 3, perdón, me equivoqué aquí, no es sub 2, esto es sub 1. B sub 3, E sub 1, si ustedes se fijan aquí, B sub 3 y B sub 1, no coinciden los términos que tienen 1, por lo tanto al final siempre va a ser 0 más 0 más 0 más 0, me va a dar 0. Y el B sub 3, E sub 2 igual 0 a su vez por un cálculo muy parecido al que estamos haciendo aquí, al decir B sub 2, B sub 1. Así que efectivamente lo que habían propuesto es cierto. Al final estos tres vectores, al ser ya ortogonales entre sí, lo único que tengo que hacer es normalizar. Y en este caso la norma de B sub 3 al cuadrado, como esto es una matriz que es así, me queda igual a 1. Así que ya está normalizado. Finalmente, E sub 3 es igual a B sub 3. Por lo tanto, la base ortonormal que nosotros podemos utilizar es la siguiente. Va a ser 1, 0, 0, 0. 0, 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, 0. Y 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Así que esa sí me sirve. Esta es base ortonormal. Ya, y ahora volvamos al vector que queríamos proyectar, que es la matriz esa que está aquí arriba. El 1, 2 tercios, 1 tercio, 1. Por la fórmula de la proyección. Profe, que me gustaría como saber por qué antes como que dijeron que era como más o menos directo, que había que multiplicar por 1 partido en raíz de 2. ¿Por qué sí, eso? sí. ¿Por qué lo vieron?
Viene del hecho de que si tú te fijas cuando aquí estamos aplicando el algoritmo Gram-Schmidt, si los vectores ya de partida eran ortogonales, estos productos internos que te aparecen en las sumatorias de Gram-Schmidt siempre valen 0. Entonces lo que va a pasar en cada etapa es que cuando tú calcules el B sub I, que es como, perdón, el E sub I, que va a ser igual a B sub I menos la sumatoria de J menor que I de B sub I, E sub J por E sub J, partido por la norma de lo mismo, ¿cierto? Inductivamente uno puede demostrar que los E sub J que van apareciendo son múltiplos escalares de B sub J. Entonces va a ser un cierto escalar lambda J por B sub J. Y yo sé que el B sub I con B sub J ya son ortogonales porque partieron siendo ortogonales, ¿cierto? Quizás es un buen ejercicio, se los puedo dejar, no sé si en la tarea, en la guía o en alguna ayudantía lo podrían ver. Pero uno se da cuenta cuando aplica Gram-Schmidt, como lo estamos haciendo acá, que al final los productos internos que empiezan a aparecer en la fórmula, todos se empiezan a cancelar porque los vectores ya de entrada eran ortogonales entre sí. ¿Ok? Gracias. Perdón, ¿sí? ¿Aló? Dijo gracias. Ah, Sí, perdón. sí, Se eso me no. cortó, ya. Sí, o sea, lo que quiero decir es que tú puedes, si quieres, el hecho formal es que uno puede probar por inducción que cuando uno tiene un conjunto ortogonal y le aplica Gram-Schmidt, lo único que le hace a esos vectores es reescalarlos para que todos tengan norma 1. ¿Sí? Y eso viene del hecho de que, como te digo, estas sumatorias que involucran productos internos se cancelan con todas. Y al final lo que siempre te va a quedar de que cada E sub I es igual a B sub I partido por su norma. Ahí. Voy a dejar eso ahí, no lo voy a borrar porque puede ser un comentario útil para algunos. Sí les voy a quizás redactar algo, ya sea en la tarea o algo así, para que lo puedan verificar con más calma. ¿Ya? Ya, bueno, y finalmente entonces podemos aplicar la fórmula de la proyección. Nuestro mejor, en el fondo, ¿cuál es la pregunta que teníamos al principio? Era, ¿cuál es la matriz simétrica más cercana a esta matriz A que nos dimos? ¿Cierto? Entonces le voy a llamar A tilde, que corresponde a la proyección sobre el subespacio U de la matriz A. Y por la fórmula de la proyección tenemos que esto es igual a A, 1, 0, 0, 0 por esa matriz, más A por 0, 1, perdón, 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0, por 1, 0, perdón, 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0, más A, 0, 0, 0, 1 por la matriz 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Esa es la fórmula. Ahora tenemos que verificar, o sea, tenemos que hacer los cálculos. ¿Cuánto es A, 1, 0, 0, 0? Bueno, A es, habíamos dicho, la matriz 1, 2 tercios. Sí, 2 tercios. 1 tercio, 1, 1, 0, 0, 0. Ya, no voy a hacer la sumatoria porque se ve clarito aquí lo que va a pasar, ¿cierto? Solo este término, ese producto me da no nulo, ¿verdad? Así que esto me da 1. ¿Cuánto es A multiplicado por 0, 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2 y 0? Bueno, es 1, 2 tercios, 1 tercio, 1, 0, 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, 0. Entonces, nuevamente, los ceros cancelan los términos que aparecen en el otro lado, o sea, la definición del producto de Frobenius es este por este, ¿cierto? Este por este, etc. Pero aquellos que tienen cero no intervienen, así que al final me queda
2 tercios por 1 partido por raíz de 2, más 1 tercio por 1 partido por raíz de 2. Los otros términos se anulan. Y eso me da 1 partido por raíz de 2. Ese es el escalar con el que tengo que multiplicar el segundo término. Y finalmente me queda A,0001 nuevamente 1, 2 tercios, 1 tercio, 1 por la matriz 0001. El único término que sobrevive es este que está aquí abajo, ¿cierto? Todos los otros se multiplican por 0, me da 1. Finalmente, a tilde se escribe como 1 por 1000, un medio, ¿cierto? Porque me va a quedar el 1 partido por raíz de 2, ya dije, 1 partido por raíz de 2 por 0, 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, 0, más 1 por 0001. O sea, esto me queda la matriz 1, un medio, 1. Esa es la matriz simétrica más cercana a la matriz 1, 2 tercios, 1 tercio, 1. ¿Les parece sensato? Les voy a dejar un Ya, ejercicio sí. más general propuesto. La proyección, en este caso de matrices de 2 por 2, de una matriz A cualquiera, se puede calcular como A más A traspuesto partido por 2. Que eso es exactamente la fórmula que ustedes verificamos en este ejemplo de aquí. Traten de demostrar ese hecho. ¿Ya? 2 por 2, así que no es necesario complicarse tanto. Exactamente pueden ocupar la misma base que ya propusimos, etc. Profe, ¿Sí? en ese ejercicio el producto punto es el que ya enseñado, ¿no? Sí, sí, para el O Producto sea, Interno de Frobenius. ya, bueno. Claro, como uno tiene aquí que el espacio U y el ortogonal, o sea, siempre están en suma directa, si uno encuentra una descomposición ortogonal, está ahí como listo, ¿no? Porque además es única. Sí. De hecho, eso es lo otro que le iba a decir. Claro, o Esto, sea, esto podría ser más general. para matrices simétricas, o sea, para matrices de n por n para cualquier n. Y pueden también, eso también puede ser un ejercicio si se atreven. Verificar esa misma fórmula, pero no para matrices 2 por 2, sino que para matrices de n por n. ¿Ya? Ok. Entonces, no sé si quedan preguntas. Ahora, lo que sí, quizás como un comentario al vuelo, que esto suena como un ejercicio así súper de juguete, ¿verdad? Es como, tomo una matriz que no es simétrica y la convierto en simétrica con esta fórmula, ¿no? Sin embargo, estos resultados de aproximación son tremendamente útiles, por ejemplo, para métodos numéricos. O sea, por ejemplo, yo tengo una función seno, digamos, y yo quiero buscar una aproximación con un polinomio de un cierto grado, ¿cierto? Que se aproxime de la mejor manera a seno. Entonces yo puedo tomar el producto interno de la integral y tratar de buscar cuál es la mejor aproximación de acuerdo a ese criterio. Esa forma de aproximar seno, el resultado que entrega no coincide con la aproximación de Taylor de seno en torno a un punto. ¿Ok? Porque la aproximación de Taylor tiene otro objetivo. El objetivo es como tener una buena aproximación en torno a un punto. En cambio, estas aproximaciones de producto interno lo que hacen es aproximar de acuerdo a la distancia, en este caso sería como seno de x menos un polinomio, ¿cierto? Menos pi, voy a poner algo, ¿verdad? Entonces,
el objetivo que cumplen es distinto y la aproximación no coincide. ¿Ok? Esto puede ser mucho más útil en casos donde yo estoy ocupando una base ortonormal para hacer algo, por ejemplo. Lo que quiero decir es que Taylor me da una aproximación local, esto de aquí me da una aproximación como más global de la función en el intervalo que a mí me interesa. ¿Entiendes? Les voy a mandar así como unos links de Math Overflow y cosas así a aquellos que estén interesados. No es parte de la materia, pero donde hablan un poquito de estas cosas como técnicas de aproximaciones polinomiales. ¿Ok? Para que al menos tengan un poquito una impresión de dónde se utilizan estas herramientas. Lo ideal sería en este curso ver esas aplicaciones también, pero como se enreda mucho con cosas de cálculo, si se acuerdan ese ejemplo que yo hice ya ni me acuerdo de qué era, pero habíamos tomado seno y sí, estábamos buscando el teorema de representación de Riemann, ¿cierto? Estábamos representando esa función lineal de alguna forma. Se empieza a enredar todo mucho con cálculo al tiro, entonces, y para no confundir los cursos, es mejor quizás no meterse en ese tipo de aplicaciones. Pero les voy a dejar el link a aquellos que estén interesados en aprender más sobre el tema. Entonces, vamos a pasar a Profe, otra. ¿Sí? en eso que puso de la integral, ¿cuál era el producto interno? En ese caso, el producto interno de dos funciones continuas sería la integral así. Y si son funciones a valores complejos, uno toma aquí el conjugado. Ya, gracias. Ya, entonces, bueno, con eso cerramos este tema. No me acuerdo en qué capítulo vamos. Creo que ya sería como el capítulo 3 o 4. Creo que 4. Y aquí, por ejemplo, vamos a aplicar un montón aquellas cosas que acabamos de ver sobre espacios de producto interno para entender mejor descomposiciones de valores y vectores propios. Y otras cosas que son más complicadas incluso. ¿Ya? Así que aquí, por ejemplo, vamos a aplicar un montón las herramientas que recién hemos desarrollado. Veamos. Ok, entonces, chuta. Está fallando esto. Ya, entonces aquí viene una definición que es como a priori bien abstracta, pero me gustaría que tratáramos de entenderla. Es una cuestión fundamental, muy simple, pero fundamental. Entonces, tomemos un operador T. Se me olvidó decir en este capítulo, como estamos hablando de espacios de producto interno, vamos a suponer que B, es un espacio de producto interno sobre F, que va a ser o los reales o los complejos, ¿ok? Dado que vamos a volver ahora con cosas de valor y vectores propios, es importante restringir el cuerpo en el que estamos trabajando, ¿ya? Ahora, si les surgen dudas de cómo hasta qué nivel uno u otro teorema se cumplen en otros contextos. Bueno, en este caso necesitamos producto interno y habíamos dicho que el producto interno lo íbamos a limitar a estos casos. Esa discusión la tengo al principio. Así que, a priori, casi nada de lo que vamos a hablar se extiende mucho, digamos.
Perdón, me equivoqué. V, W. Ya. Esa es la definición. Entonces, si tenemos un operador, o sea, no un operador, una transformación lineal T que va entre dos espacios V y W, la adjunta es una función que va desde W a B, va al revés, y tal que lo que hace es como pasar de uno al otro lado en el producto interno. Ahora, si ustedes se fijan, en esta ecuación que tenemos al lado izquierdo, el producto interno es el producto interno de W. En cambio, en el lado derecho tenemos el producto interno de B. ¿Ok? Ahora, quizás antes de seguir me gustaría pensar, o sea, pensemos un caso particular. Entonces, consideremos A una matriz de... Perdón, se me había olvidado que esta no es la notación. Una matriz real de M por N, ¿cierto? Y producto interno usual en... O sea, recordemos que T de X igual a por X es una transformación lineal que va desde Rn a Rm, ¿cierto? Esa es la forma usual que uno interpreta una matriz con una transformación lineal. Y lo que yo le estoy diciendo es la definición del operador adjunto, entonces supongamos que existe. T estrella se caracteriza por que va desde Rm a Rn, ¿cierto? Y que satisface que el producto interno entre A por X, coma, pongámosle aquí Y, es igual a X por T estrella de I. Ahora, estamos pensando que en Rn y en Rm vamos a trabajar con el producto interno usual en este ejemplo, ¿ya? Así que esto corresponde exactamente a por X traspuesto por punto I. Y esto que está aquí es X punto... No sé lo que es esto, pero esto es un vector que vive en Rn, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí o se perdieron? Lo que voy a tratar de hacer ahora es encontrar una fórmula para ese T estrella en este ejemplo que les di aquí. ¿Ok? Esos mensajes creo que son antiguos, así que díganme si es que alguien está perdido con lo que estoy haciendo. Eso donde puso AX traspuesta, ¿lo definimos en algún momento? No me acuerdo. Ah, es que el producto interno usual, digamos, en Rn, pongámosle. Si yo digo A, B, o U, B, pongámosle. Nosotros decíamos que esta es la sumatoria de U sub j por B sub j, ¿cierto? Esa es la definición del producto interno usual. ¿Sí? Ahora, eso algebraicamente tú también lo podrías escribir como el producto punto entre estos dos vectores. O sea, el producto, si yo veo a U sub 1 como a U sub n como una matriz y la multiplico con esta matriz, obtengo el mismo resultado, ¿cierto? ¿Aló? Sí, sí. ¿Sí? Y esto tú, en términos como matriciales, uno podría pensar que está multiplicando U traspuesto por B. ¿Sí? Ah, ya. O sea, Gracias.
el producto interno, el producto punto, siempre yo lo puedo escribir como matricialmente, como pensando que estos vectores son como matrices de dimensión de una fila y n columnas, y la otra sería como n filas y una columna. Esa es un poco la idea. Me interesa un montón que esa anotación quede súper clara, porque ahora que vamos, cuando trabajemos con producto interno usual, me gustaría usar traspuestas, etcétera. Así que si quedan preguntas, por favor háganlo. Profe, ¿Sí? ese dado T y los productos internos de W y V, Ujú. ya podemos decir que solo existe una adjunta, onda la adjunta de T. Vamos a demostrarlo, pero por ahora me interesa explorar un ejemplo para que veamos cómo funciona nomás. Ah, ya, vale. Eso es por Ries, ¿o no? Sí, pero tranquilo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué X en la parte derecha de la igualdad no está transpuesto? También podrías, o sea, tú dices, chuta, perdón. Yo también podría escribir, eso es correcto, también podría escribir y quizás mejor. Vamos a decir X traspuesto por ese vector, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso es lo que proponías tú? Sí, eso era mi duda, ¿por qué no está así? Ya, Ya, en gracias. este momento tomemos una pausa y veamos las dimensiones. Este producto interno que está acá, ¿en qué espacio es? Es en Rm, ¿cierto? Y este producto interno que está acá, ¿en qué espacio es? Es en Rn. Porque X está en Rn e Y está en Rm. ¿Están de acuerdo? Ya, y eso también es consistente con, con lo que yo les puse ahí arriba, de que los productos internos a un lado y al otro de la definición cambian. Ahora, lo que me gustaría enfatizar, que creo que es lo que nos va a permitir al final encontrar la fórmula explícita para esta T estrella, es lo siguiente. No me queda claro la definición. Volvamos a la definición después de que termine el ejemplo, ¿les parece? Creo que lo va a explicar mejor. Ah, Profe, tengo una- ¿sí? Aún no me queda claro los subíndices de la definición, los que sale el W y el V. Ya. ¿Y te quedan claros en este ejemplo? No, no mucho. Tampoco. O Y sea, aquí es, por definición, para todo X perteneciente a Rn e Y perteneciente a Rm, ¿cierto? Esos son los espacios de partida y de llegada. Tengo que satisfacer esa ecuación, ¿verdad? sí. Sí. Ya. Y el producto interno de I, o sea, si yo le estoy dando producto interno a alguien contra I, ese producto interno tiene que ser el producto interno en Rm, ¿verdad? Ah, ya lo veo. En ese sentido estoy diciendo. Y lo mismo para X, pues en el lado derecho, como aparece un X, el producto interno tiene que ser el producto interno en Rn. Ahora, eso es coherente con el hecho de que la matriz A es de m por n, por lo tanto, al multiplicarlo por X te da un vector en Rm, ¿cierto? Y lo de la T estrella en el lado derecho todavía no tengo idea de lo que es, pero por definición tiene que ser algo que llegue a Rn, por lo tanto, todo es consistente en este caso. Y lo va a hacer siempre, digo. ¿Ya? Pero lo que me interesaba era simplemente la observación de que por propiedades de la traspuesta, eso que está aquí es exactamente igual a decir X traspuesto por A traspuesto por Y, ¿cierto? Acuérdense que la traspuesta da vuelta cuando yo voy multiplicando. ¿Aló? Sí, sí. Eso, de hecho, lo vimos, estaba en la interrogación, ¿no? Luego, la conclusión, fíjense, pues, ahora tenemos X traspuesto a algo, X traspuesto a algo. ¿Ya? Y como es para todo X, si quieren lo hacemos paso a paso, pero la conclusión es que X traspuesto
T estrella por I es igual a X traspuesto por A traspuesto Y. Para todo X. En Rn, eso implica que X traspuesto por T estrella Y menos A traspuesto Y es igual a 0 para todo X en Rn. Si yo tengo, el único vector que es ortogonal con respecto a cualquier vector es el 0, ¿cierto? O podrían de lo contrario escoger X igual a lo que está ahí adentro. Y eso les da la norma al cuadrado, por lo tanto obtienen que eso es 0. Y esta es la fórmula. En este ejemplo particular, entonces conclusión. En el caso de que A pertenece a M por N, y miro la transformación lineal T que induce A, ¿cierto? Donde Tx es igual a A por X, y eso implica que la adjunta corresponde a multiplicar por la traspuesta. ¿Ya? Y eso es una fórmula importante. Creo que la intuición aquí, o sea, y volvamos ahora, alguien me preguntó, no entiendo la definición. Me gustaría volver a la definición, pero ahora a la luz de este ejemplo, ¿ok? Si pensamos que T es simplemente un producto matriz-vector, lo que hace la adjunta es como pasarse al otro lado, a través de otra función, ¿verdad? Que le llamamos T estrella. Si T fuera o sea, si T fuera el producto de matriz por vector, la forma natural de pasar el T al otro lado es ocupando la traspuesta, al menos en el caso real, ¿sí? En el caso complejo va a resultar ser la traspuesta conjugada, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Se entiende ahora mejor la definición? ¿Quedan preguntas? ¿Quedan preguntas con respecto al ejemplo? Profe, una consulta. En el ejemplo sigue siendo X en Rn, ¿cierto? Porque después puso para todo X en R, entonces. Ah, es que no sé si se borró o no lo escribí, pero sí, este Rn en ambas partes. ¿Sí? Gracias. Ya, bueno, se me acabó el tiempo, así que... bueno, me gustaría que igual revisen el ejemplo y retomemos desde aquí para la próxima clase. Creo que este ejemplo es súper importante porque explica un poco cuál es la naturaleza de la adjunta. Eso, estoy súper atrasado, así que voy a cortar ahora, pero si tienen preguntas, las quieren hacer, las pueden hacer y el resto es libre de desconectarse.